ya, ejercicio de factor de integración. Y vamos a desarrollar el ejercicio 46, ya como que en los últimos ejercicios, a ver qué es lo que sale. O algunos que tengan alguna respuesta interesante, ¿no? Para ver si es que se le puede dar forma. A ver, aquí tenemos ejercicio 46. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente: negativo 3 y a la cuarta, más x al cubo y diferencial de x, más x y al cubo menos 3x a la cuarta, diferencial de y, todo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros estamos frente a una ecuación diferencial de factor de integración, lo primero que tenemos que evaluar es obviamente que tenga la forma, ¿no? En este caso sí la tiene. Así que vamos a proceder con los pasos que ya conocemos. Esto lo denominamos m de xy y esto n de xy, ¿verdad? Como primer paso se supone que tenemos que comprobar las derivadas parciales, o sea, la derivada parcial de m respecto de y y la derivada parcial de n respecto de x, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cuánto nos sale para cada uno de los casos. ¿Ya? La derivada parcial de m respecto de y sería que derivemos este y a la cuarta, o sea, negativo 12 y al cubo, más y aquí sería x al cubo, ¿verdad? Porque la derivada de y sería 1 y nos quedaría únicamente el y al cubo. Ahora, derivando esto y esto respecto de x, sería y al cubo menos esto de aquí, que sería menos 3x a la cuarta, que sería 12x al cubo. ¿Sí? 12x al cubo. Ya está. Notoriamente podemos ver que estos dos son diferentes. Así que tenemos que buscar nuestro factor integrante. ¿Ya? Bueno, lo primero que podemos hacer es evaluar obviamente la resta, cuánto es que nos da esa resta, para ver qué tipo de factor integrante es el que vamos a aplicar. Entonces, nosotros tendríamos negativo 12y al cubo más x al cubo menos lo que tenemos acá, que sería menos y al cubo menos, ¿cuánto? Más Menos 2 que x al cubo. se convertiría en más x al cubo. Entonces, negativo 13y al cubo más 13x al cubo. Entonces, esto de aquí nosotros lo podemos simplificar porque obviamente aquí tendríamos que sacar el factor común 13, quizás es negativo, o lo dejamos así, tendríamos menos y al cubo más x al cubo. Entonces, esto lo podemos simplificar entre alguno de nuestros factores que tenemos, ya sea m o n. No, ¿verdad? No lo podemos simplificar, porque aquí tenemos el 3 y aquí tenemos un 3. Entonces, esto ya directamente no se va a simplificar. Por lo tanto, tú ya descartas la posibilidad de aplicar un caso 1 o un caso 2. Podríamos pensar en un caso 3, como también podríamos pensar en un caso 4, ya que los exponentes se parecen. ¿Sí? Los exponentes se parecen. Y mira, ¿qué es lo que pasa? El caso 4 es prácticamente como si aplicaras reducibles homogéneos, porque esta de aquí es una homogénea. ¿Sí? Mira, pues son homogéneos. entonces, tú lo puedes desarrollar por homogénea, que saldría recontra fácil, ¿no? O lo podríamos trabajar, obviamente, por factor integrante. En este caso, vamos a trabajar por factor integrante, ya que los exponentes se parecen. Vamos a utilizar un caso número 4, donde decimos que nuestro factor integrante es de la forma u de xy, y sería x a la m por y a la n. ¿Sí? Eso es lo que nosotros decimos. Decimos de que nuestro factor integrante es ese. O sea, eso es lo que nosotros suponemos. Entonces, como suponemos eso de aquí, decimos de que si x a la m por y a la n lo multiplicamos por toda nuestra ecuación diferencial, que es lo que tenemos acá, vamos a copiarlo, ¿no? Vamos a copiar eso de aquí y vamos a pegarlo. Si es que nosotros multiplicamos ese factor integrante por la ecuación diferencial que tenemos, obviamente se supone que tendría que salirnos una ecuación diferencial exacta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si es que sale, bueno, qué valor tendría que tomar m y n para que esto sea exacto. Vamos a cerrar aquí y tenemos lo siguiente. Sería negativo 3x a la m y a la n más 4 más x a la m más 3 y a la n más 1. Esto diferencial de x más, y aquí sería x a la m más 1, y a la n más 3, menos 3, x a la m más 4, y bueno, vamos a darle un poco más de espacio para poder terminar de escribir. Y sería y a la n. Todo eso por el diferencial de y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, como se supone que es exacta, nosotros decimos esto de aquí es nuestro m de xy, esto de aquí es nuestro n de xy, y vamos a derivar, ¿verdad? Buscamos la derivada parcial respecto de y aquí la derivada parcial respecto de x. Entonces, vamos a escribir. Aquí tendríamos que la derivada parcial respecto de y sería bajo el exponente, o sea, negativo 3 por n más 4, ¿verdad? Por x a la m, y a la n más 3. Más, en este caso, como estamos derivando a y, sería bajo ese exponente, que sería n más 1, por x a la m más 3, y a la n, ¿verdad? Ahora, para derivar n respecto a x, tendríamos que bajar aquí el exponente m más 1, sería x a la m por y a la n más 3, más, o bueno, menos, bajo el exponente sería 3 por m más 4, x a la m más 3, y a la n, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? De que si esta ecuación diferencial es exacta, estos dos tienen que ser iguales, ¿cierto? Estos dos tendrían que ser iguales. Por lo tanto, vamos a copiar eso de aquí y vamos a igualarlo a lo que hemos obtenido en la otra derivada, ¿sí? Bueno, vamos a copiarlo mejor. Vamos a escribirlo porque no va a alcanzar. Tenemos negativo 3, dime. O ahí nomás ponemos los coeficientes. Claro, ¿no? Ajá. Bueno, en este caso tenemos que igualarlos. Como aquí tiene x a la m más 3, y a la n, esto tendría que ser igual con el otro x a la m más 3 por y a la n. Entonces, como estos dos tienen que ser iguales, estos de aquí, estos dos coeficientes también tendrían que ser iguales. Así que escribiríamos de que n más 1 positivo es igual a negativo 3 por m más 4, ¿verdad? Eso es lo que se tendría que cumplir en esa ecuación que estamos planteando. Ahora, como los otros términos también tendrían que ser iguales, porque obviamente tienen el mismo grado, tanto en x como en y, estos dos coeficientes también los tendríamos que igualar. Entonces vamos a anotar por acá nuestra segunda ecuación para poder darle solución al ejercicio. Diríamos negativo 3 n más 4 es igual a m más 1. Y bueno, aquí ya tendríamos que buscar una solución, ¿no? De cómo desarrollar. Por ejemplo, aquí podríamos decir que n es igual a negativo 3m menos 12, pero como pasa a ser 1 con negativo sería menos 13. Aquí tendríamos esto de aquí, ¿no? 3 por, y aquí reemplazamos, menos 3m menos 13 más 4, que nos daría 9, es igual a m más 1. Menos por menos nos da más, menos por menos también nos da más, y esto m más 1. Esto pasaría como 8m, esto pasaría como negativo 26, ¿no? De lo cual nos quedaría
13 sobre 4. Sí, así es como quedaría resuelto. Sí, sí. No, ya, a ver, ese sería el valor de m. Entonces, si m vale negativo 13 sobre 4, que tendríamos que reemplazar menos con menos, nos va a dar más, que sería 3 por 13 sobre 4 menos 13, sí, porque como un 13 y tendríamos 3 cuartos menos 1. Eso sería menos un cuarto. Y nos quedaría menos 13 cuartos. También, menos 13 cuartos. ¿Sí? ¿Te has entendido lo que? Sí, sí, pues. Ya. A ver, entonces n nos quedaría negativo 13 cuartos, por lo tanto, bueno, podríamos hacer la comprobación o de frente pasar a la parte teórica. Como decimos de que esta ecuación diferencial ya es exacta, se supone que se tendría que cumplir, y bueno, ya lo hemos verificado, de que existe una función f, la cual al derivarla parcialmente respecto de x o de y, nos va a dar cierta función. Ahora, en este caso, bueno, vamos a buscar cuál sería la más conveniente. Ambas son parecidas, así que vamos a empezar con x. X es igual a m de x, y. Entonces, aquí anotamos que la función f de x, y sería igual a la integral de, y aquí reemplazamos con todo este m, tendríamos que reemplazar negativo 3x a la menos 13 cuartos, y a la menos 13 cuartos, más 4, sería 4 por 4, 16, y nos quedaría 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos positivo, más x a la menos 13 sobre 4 más 3, que eso sería 12. O sea, negativo un cuarto, negativo un cuarto, y a la n más 1, n más 1, que sería esto más 1, o sea, más 4, que nos da menos 9 cuartos. Esto por el diferencial de x, y le tenemos que agregar nuestra función g de y. Listo. Aquí f de x, y, sería igual a la integral de x a la menos 13 cuartos, o sea, sería 13 cuartos más 1, ¿no? Que nos daría ¿cuánto? Negativo 9. 9 cuartos sobre negativo 9 cuartos. ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo por completo. 3, bueno, negativo 3 por x a la 9 cuartos sobre negativo 9 cuartos por y a la 3 cuartos. Más, x sería menos un cuarto más 1, que nos daría más, entonces sería x a la 3 cuartos positivo sobre 3 cuartos. Y a la negativo 9 cuartos. Esto por esto agregándole la función g de y. Claro, entonces ese sería nuestro paso 4. Y ahora pasaríamos a nuestro paso número 5. Donde supone que la derivada parcial de la función f de xy respecto de y nos tendría que salir n de xy. Así que vamos a reemplazar. A ver, si es que nosotros derivamos respecto de y, se supone que ese exponente baja, ¿no? Entonces, en el primero tendríamos menos 3, que está siendo multiplicado por menos 4 novenos, ¿verdad? Porque esto gira ya que está como fracción dividiendo, sería menos 4 novenos. X a la negativo 9 cuartos, y por aquí, baja el exponente, ¿no? Ya por 3 cuartos. 3 cuartos por y a la 3 cuartos, no, pero le restamos 1, o sea, Menos un menos cuarto. un cuarto. Más, aquí sería 4 tercios de x a la 3 cuartos por bajar el exponente, negativo 4 tercios, y a eso le restamos 1, que sería menos 13 cuartos, ¿verdad? Más la derivada de g de y. Y aquí vamos a simplificarlo para poder igualar al otro. A ver, aquí tenemos que este negativo con este negativo se va, este 3 con este 3 se va, este 4 con este 4 también se va, ¿cierto? Aquí 4 con 4 se va, el 3 con este se va y te queda únicamente 3. De lo cual tendríamos que x a la menos 9 cuartos, y a la negativo 1 cuarto, menos, porque tenemos aquí el menos 3x a la 3 cuartos, y a la menos 13 cuartos, más g de y. Entonces esto tendría que ser igual a n, que si nosotros reemplazamos sería m más 1. Sería negativo 13 cuartos más 1, que nos da ¿cuánto? 9 cuartos. O sea, esto empieza a la negativo 9 cuartos, y a la n más 3, que sería menos 13 más 12, o sea, y a la menos 1 cuarto, menos, sí, menos 3 por m más 4 que sería 4, 4, 16. O sea, nos va a quedar igualito, ¿cierto? Nos va a quedar esto igual, y a la menos 13 cuartos. Si queremos comprobamos, ¿no? Y a la n, ya está, 13 cuartos. Entonces, como s con s se simplifica, s con s se simplifica, únicamente nuestra función, la derivada de la función g de y sería 0. Por lo tanto, el valor de la función g de y sería únicamente la constante. Para luego dar nuestra respuesta final, que tendríamos que luego acomodar, ¿no? Bueno, ya sabemos de que aquí se simplifican, ¿no? Ciertos valores negativo con negativo. Vamos a darle forma a ver. Negativo con negativo se va, ¿no? Tenemos 3 por 4 novenos. Así es como está, ¿verdad? Esto con esto se va y te queda 4 tercios de x a la menos 9 cuartos, y a la 3 cuartos. Más, aquí también 4 tercios de x a la 3 cuartos, y a la negativo 9 cuartos. Más constante. Obviamente, esto de aquí, sí, todo lo que tenemos aquí, lo tendríamos que reescribir y quedaría de la siguiente forma, de que todo esto es igual a la constante. Y para poder desaparecer ese 4 tercios, multiplicaríamos a todo por 3 cuartos, ¿sí? Y al multiplicar a todo por 3 cuartos nos quedaría x a la negativo 9 cuartos, y a la 3 cuartos, más x a la 3 cuartos, y a la negativo 9 cuartos. Todo esto es igual a la constante por 3 cuartos, que seguiría siendo la constante, ya que sigue siendo un número, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que hace el ejercicio, bueno, lo que hace el autor es para quitar esos exponentes negativos, multiplica a todo, sí, multiplica a todo, porque por x a la 9 cuartos y y a la 9 cuartos, ¿sí? Entonces, al multiplicar esto por esto, se simplifican los x. Al multiplicar el y a la 3 cuartos por y a la 9 cuartos, va a ser que sus exponentes se sumen, o sea, 12 sobre 4, que te quedaría 3. De aquí te quedaría y al cubo, más en el siguiente se simplifica el y te quedaría x al cubo, y en la constante sería
x a la 9 cuartos por y a la 9 cuartos. Ese es como está dejando la respuesta el libro. ¿Sí? Como te digo, muchas veces se evita de que que las variables queden dividiendo, ¿no? Porque eso sería prácticamente de que la variable quede dividiendo, porque es su exponente negativo. Así que le dan esa forma. ¿Ya? Aquí, como te he mencionado en la clase anterior, tú siempre tratas de evaluar frente a qué caso podrías estar. ¿Sí? Frente a qué caso podrías estar. Quizás te podría haber salido por un caso 3, pero iba a ser un poco más complejo, ¿no? Bueno, fuera de que obviamente ese ejercicio sale por homogéneo, no más al toque, ¿no? Pero, Sí, profesor. ajá, ¿no? Por eso te digo, o sea, aquí ya te ponen simplemente como para que tú practiques, no es para que realmente aprendas bien las ecuaciones diferenciales, sino para que practiques. Porque si no, yo te pongo ese ejercicio, te digo, desarrollalo y tú ves la manera, ¿no? Hasta el momento cómo desarrollarlo y se acabó. Y eso creo que sale más rápido y se entendería un poco mejor. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ya, a ver, entonces, bueno, vamos a continuar, hemos visto, eh, hemos utilizado, ¿no? Prácticamente otro factor integrante. O bueno, ese cuarto caso que pocas veces se ve. Así que vamos a ver otro ejercicio que quizás tenga alguna otra. Ya, aquí, ejercicio número 44. ¿Ya? Ejercicio número 44. Lo que sí, estos ejercicios, como te lo he dado cuenta, son un poco largos, son engorrosos más que todo porque tienes que estar haciendo varios procesos, es repetitivo, y eso es lo que a la final les puede aburrir, ¿no? Pero luego son sencillos, solo que siempre tienes que tener bastante cuidado con los signos, con las derivadas, y Es, bueno, profesor, un signo, una derivada mal ya no sale el ejercicio ya, profesor. claro, por eso. A ver, tenemos todo ese ejercicio, ya, todo ese ejercicio. Entonces, aquí obviamente nosotros decimos que sí tiene la forma de una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, vamos a tratar de ver si es exacta o no. Eh, y respecto a ello, comenzar a trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar primero si es que es una ecuación diferencial exacta y si no, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Mira, el primer paso es señalar esto de aquí, ¿verdad? Esta decimos de que es nuestro m de xd. Esto de aquí es nuestro n de xd. Entonces, vamos a, como primer paso, comprobar en qué quedan sus derivadas parciales, ¿verdad? La derivada parcial de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x. Entonces tenemos esto. Y ahora, la derivada parcial de m respecto de y sería esto, no tiene Cero. y, por lo tanto, 0. Esto de aquí no tiene y, por lo tanto, sería 0. Y aquí tenemos la derivada del seno, que nos daría coseno, Coseno, ¿verdad? Coseno positivo. Ahora vamos a derivar respecto de x, coseno de y, ya, profesor. de y, ajá, coseno de y. Listo. Ahora, vamos a derivar al otro lado. Tendríamos la derivada del coseno, que nos daría menos Menos seno de x, ¿verdad? Menos seno de x. Aquí la derivada del seno de y nos daría ¿cuánto? cero, 0. Y la derivada del coseno de y sería 0, ¿verdad? 0. Bueno, me extraño, ¿no? Me extraño porque si nos damos cuenta, estos de aquí obviamente son diferentes, ¿ya? Estos dos valores son diferentes. Ahora, si es que nosotros evaluamos cuánto nos da la resta de estas dos derivadas parciales y vemos si es que lo podemos dividir, ¿cómo queda? Mira, ¿cómo quedaría? En este caso sería de y coseno más seno coseno de x. de x, ¿verdad? Entonces, eso de aquí no lo podemos simplificar, ¿o sí? No, no se puede, profesor. A ver, esto entre coseno de x menos seno de x más seno de y. ¿Cuál se parece más a eso? Coseno de y seno de x. No hay, ¿no? No se puede, Coseno de y profesor. y seno de x. Entonces, bueno, vamos a ver en qué caso estamos trabajando, ¿sí? Aquí el libro te da una sugerencia. Mira, el libro te da una sugerencia. Te dice que su factor integrante es de la forma e a la x más y, ¿no? Pero, obviamente, podemos hacer caso a lo que nos dice el libro, pero también tenemos que comprobar de alguna manera de dónde sale, obviamente, ese factor, porque tendría que ser por un caso número 3. Así que vamos a desarrollarlo de esa manera, ¿sí? Aquí tenemos coseno de y más seno de x. Tiene que ser igual a n, ¿sí? N, que sería coseno de x más seno de y más coseno de y. Todo esto por la derivada de f de x sobre f de x. Y bueno, aquí vamos a restarlo, vamos a poner una parte inferior porque no nos va a alcanzar. Menos m, que sería coseno de x menos seno de x más seno de y. Esto por una función, la derivada de la función g de y g de y. Tenemos que hacer que de alguna manera esto se cumpla. Ahora, ¿qué valor le vamos a dar aquí? ¿No? ¿Qué valor le vamos a dar aquí? ¿Y qué valor le vamos a hacer aquí multiplicar para que se pueda? Si es que le damos 1 y 1, ¿cómo quedaría? Sería coseno de x más seno de y más coseno de y. Menos coseno de x, menos por menos se da más seno de x, y te daría menos seno de y. Este con este se simplifican, y este con este se simplifican, quedándote coseno de y positivo Coseno de seno x. de x. Entonces, sí es, ¿no? Sí, son igual, profesor. Ajá. Entonces, lo que pasa es de que estaríamos frente a un caso número 3, ¿verdad? O sea, el desarrollo tendría que ser por un caso número 3. Así que bueno, ¿no? Los valores que deberían de tomar estos dos serían 1 y 1. Entonces, decimos f, ¿no? Bueno, la derivada parcial de la función f de x dividido entre f de x es igual a 1. Y la derivada de la función g de x entre g de x. Bueno, aquí corrigiendo, ¿no? Sería la función g de y. Eso tendría que ser 1. Como te mencioné, aquí para desarrollar, obviamente, eso entonces, integral, ¿no? Aquí también. De donde vas a obtener lo siguiente. Integral de la primera parte es el logaritmo natural de la función x, ¿no? De la función f de x. Entonces es igual. Y la integral de 1, que sería la integral respecto de x, sería x. De donde tú dices f de x es igual, y por propiedad básica de los logaritmos, e a la x. Aquí pasa lo mismo. Logaritmo de g de y es igual a y, porque es la integral de 1, ¿no? Pero aquí respecto de y. Entonces g de y sería igual a e a la y. ¿Sí? ¿Sí me entiendes esa parte aquí? Porque el logaritmo de a es igual a y. ¿No? ¿Cuál es la base aquí?
E. Entonces, sería A es igual a E a la N. Claro. Entonces, ¿cuánto vale A? La función. E es la base y N sería el resultado. Sería Y. Pues eso es lo que tenemos. Y como estamos frente a un tercer caso, hemos dicho de que nuestro factor integrante, vamos a poner aquí paso número 3, nuestro factor integrante es de la forma U, X, Y, donde es f de x por g de y. ¿Sí? F de x por g de y. Aquí sería e a la x por e a la y, de donde x más y, ¿cierto? Y se comprueba de que el factor integrante que te estaba dando el libro es el mismo que nosotros tenemos, ¿sí? Sí, profesor. Por eso te digo, puedes tener la sugerencia del libro, como también puedes tener ya desarrollarlo por tu cuenta. Pero siempre evalúa eso, o sea, como te digo, siempre que quieras ver un ejercicio de factor de integración, lo primero que tienes que suponer es de que lo vas a hacer por lo más sencillo, el caso 1 caso 2. Ya, caso 1 caso 2. ¿Se puede? No se puede. Aquí, ¿tú crees que un caso 3 nos ayudaría? Digo, un caso 4 nos ayudaría, que es x a la m y a la n. ¿Crees que nos ayudaría eso de aquí? No, profesor, porque ahí tenemos funciones trigonométricas, ¿no? O sea, Multiplicar no, con trigonométrica media. claro, aquí no es que ayude mucho, ¿no? Entonces, eso sería. Y bueno, aquí no, ya lo que tendrías que hacer es, obviamente, continuar con el proceso, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es comprobar, o sea, vamos a utilizar esa parte de ahí. Ya vamos a ver cuál sería nuestro factor integrante, sale lo mismo que te da el libro, o qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Bueno, aquí obviamente tú ya tendrías que multiplicar, o sea, como siguiente paso, ya sabes, de que el paso número 4 siempre es, o bueno, aquí es multiplicar a tu factor integrante por la ecuación que tenemos al inicio, ¿no? Toda la ecuación que tenemos aquí anotada. Y obviamente comprobar, ¿no? Vamos a hacer esa comprobación y vamos a pasar otro ejercicio, porque como te digo, lo que quiero que veas es justo cómo obtener realmente y cómo ya tú acostumbrarte a saber si es un caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4, ¿no? ¿Cómo es que tú sabes eso? ¿Cómo es que te das cuenta? Como te digo, tienes que ir probando y ya con experiencia tú vas a actuar de manera más directa, ¿no? Entonces aquí tendríamos un e a la x más y por todo, ¿no? Por cada uno. Entonces aquí copiamos, pegamos, añadimos aquí. Sería eso. Lo anotamos por acá. E a la x más y. No, más eso. Entonces vamos a comprobar, ¿sí? Porque ya sabemos que todo eso de aquí es m y todo eso de aquí es n. Entonces, es que queremos le ponemos m y n'. La derivada parcial de m' respecto de y sería igual a qué. Como estamos derivando respecto de y, y decimos, aquí dentro del paréntesis hay una función de y, afuera hay una función de y. Entonces yo te expliqué cómo es que se tiene que hacer esa derivada cuando tienes una multiplicación. Primero sería derivar lo que está afuera. Entonces la derivada de lo que está afuera sería el exponente que es igual a x más y. Y derivamos el exponente, ¿verdad? El derivar el exponente. Tú dices, ¿cuál es el exponente de, cuál es la derivada de x más y respecto de y? Sería, 1 por 1 x. sería 1. Bueno, o sea, es como si te pusiera esto. E a la x por e a la y. Esto no lo tomas en cuenta, porque vendría a ser un número, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la derivada de e a la y? E a la y. Así que quedaría igual. E a la x más y, esa sería su derivada. Y se copiaría lo mismo, o sea, no, menos. Ah, no. Claro, se copiaría lo mismo, porque estamos derivando primero el primer factor, ¿cierto? Ya está. Más. Ahora, derivamos el segundo, dejamos el primer factor igual, y derivamos el segundo. Al derivar el segundo, eso sería 0, menos la derivada de x sería 0, y la derivada del seno sería el coseno, ¿verdad? Listo. Ahora, aquí, factor común sería e a la x más y te quedaría coseno de x menos seno de x más seno de y más coseno de y, ¿verdad? Esa sería la derivada parcial respecto de y. Entonces aquí, ahora, n' respecto de x. ¿Cómo es que tendría que ser? De la misma manera, ¿no? Porque es una multiplicación. Aquí quedaría e a la x más y ponemos todo igualito, que sería coseno de x más seno de y más coseno de y aquí más la derivada de lo siguiente. Como estamos derivando respecto de x, aquí solo tendríamos que derivar el primero, que sería negativo seno de x, ¿verdad? Más la derivada de x sería 0 y más 0. Al unirlos tendríamos e a la x más y nos queda coseno de x más seno de y más coseno de y menos seno de x. ¿Verdad? Ahora vamos a comprobar si es que los dos son iguales. Coseno, coseno. Negativo seno de x, negativo seno de x. Seno de y, seno de y, coseno de y, coseno de y. Son iguales. Entonces, como son iguales, tú ya tienes de que esta ecuación diferencial es exacta. Y comienzas a trabajar como ya se sabe, Plum, ¿no? Todo el procedimiento. Y ese proceso ya no lo vamos a hacer porque vamos a perder tiempo. ¿Sí? Lo importante aquí es, obviamente, ver las, los casos de factor de integración. Así que bueno, ¿sí? En este caso, como te digo, evalúas, es un caso 1, caso 2, no se puede, un caso 4 no nos ayudaría, así que pasamos a un caso 3. ¿Sí? A un caso 3. Ten en cuenta que también puede ser así, ¿no? O sea, también puede ser así. Así que bueno, vamos a ahora desarrollar un caso interesante. Bueno, el caso número 3 siempre es interesante porque son factores diferentes, ¿no? O sea, aquí tú tienes que entrar un poco más en el misterio de darle un valor a esas funciones y hacer que coincidan, ¿no? Aquí ha salido fácil porque le pones 1 y 1 y ha completado, pero ¿qué hubiera pasado si es que no? Esa es la cosa. Esto es igual a 0. Lo que vamos a hacer es aquí quizás hacer la reforma, o como quieras trabajar, la podemos poner así, x a la menos 1, diferencial de x, menos, y acá 1 más x y al cuadrado, diferencial de y, es igual a 0, ¿verdad? Aquí nosotros decimos de que esto de aquí es nuestro m de xy, y esto es nuestro n de xy, tomando el signo, ten en cuenta, eso ya te lo he mencionado en alguna ocasión. Procedemos a hacer el paso número 1, que sería encontrar las derivadas parciales correspondientes aquí respecto de y n respecto de x. Así que, bueno, respecto de y, esto sería 0, ¿verdad? Respecto de x, tendríamos negativo 1 nos daría 0, menos la derivada de x y al cuadrado, sería y al cuadrado, ¿verdad? Obviamente vemos de que estos dos son diferentes. Si es que nosotros restamos estos dos, sería 0 menos y al cuadrado, o sea, más y al cuadrado. Conclusión, y al cuadrado, ¿no? La resta de estos dos, ¿ya? La resta de estos dos nos daría y al cuadrado. Muy bien. Este y al cuadrado, ¿cree que lo podamos simplificar, convertir estos dos?
No se puede, profesor. No, ¿verdad? Entonces, pero como no se puede, no se podría en el caso 1, caso 2, vamos a probar con el caso número 3. Sí, vamos a probar con el caso número 3. Entonces, bueno, vamos a copiar ese enunciado que tenemos aquí ya listo. Vamos a suponer que estamos frente a un caso número 2, a pesar de ver que hay exponentes, pero siempre hay que tratar de seguir el orden, ¿no? Porque, o sea, aquí nosotros podríamos decir, ese es exponente, y podría ser un caso número 4, ¿no? Pero hay que tratar de seguir el orden. Si sale con otro caso, bien. ¿Ya? Aquí decimos 0, menos con menos te da más, y al cuadrado, es igual a n. ¿Cuánto vale n? Negativo 1 más x y al cuadrado. Esto por la derivada de la función f de x dividido entre f de x, menos m, que sería x a la menos 1. Y aquí g de y, bueno, la derivada de la función g de y entre g de y. Ahora, ¿qué valores le pondríamos a cada uno? ¿Qué valores le pondríamos a cada uno para que nos dé el x al cuadrado? Mira, aquí obviamente tú que tendrías que hacer x a la menos 1, ¿verdad? X a la menos 1. Y en sí, negativo. ¿Por qué? Porque ya tienes aquí un negativo. Y negativo por negativo te va a dar positivo. Y al multiplicar vas a tener positivo, x a la menos 1. Y x por x a la menos 1 se va a simplificar quedándote únicamente, ¿quién? Y al cuadrado. Entonces ya tienes esto. Y aquí tienes justo un x a la menos 1. Así que esto de aquí, ¿cuánto tendría que valer? 1. Menos esto por 1 te va a dar eso, ¿no? Entonces ese y ese se van. Y ya al cuadrado es igual a y al cuadrado. Ya está. ¿Sí? ¿Me has entendido eso? Sí, profesor. Ya. Entonces esa es la parte que te digo de que tú tienes que obviamente utilizar un poco más análisis. Pues. O sea, ya va a depender mucho del razonamiento que tengas en ese momento. ¿Ya? Aquí no hay forma, como te he dicho, no hay de que puedas encontrar directamente la función. Nada, tú supones, ¿no? Tú te das cuenta aquí, yo quiero que quede únicamente y al cuadrado para eso, multiplico por eso. Uy, pero aquí es negativo, entonces aquí tendría que ser negativo para que el resultado sea positivo. Y ya está. Y le vas dando forma. ¿Ya? Ahora, a ver. Ahora tenemos lo siguiente. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Que la derivada de la función f de x entre f de x es igual a ¿cuánto? A negativo x a la menos 1. ¿Verdad? Que lo podríamos escribir como 1 sobre x. Y aquí, bueno, vamos a escribir un poco más abajo, que la derivada de la función g de y entre g de y es igual a 1. Entonces, aquí decimos que nosotros integramos, vamos a obtener que integrando logaritmo natural de la función f de x. Y por otro lado tendríamos negativo logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces tendrías f de x, o bueno, logaritmo natural de la función f de x es igual a logaritmo natural de x a la menos 1, porque tú no podrías hacer una igualdad de esos dos logaritmos. Este menos, yo lo paso como exponente, ¿sí? ¿Recuerdas esa propiedad? Ya, sí, Listo. Entonces, aquí diríamos de que la función f de x es igual a x a la menos 1. Y listo. Ahora, por acá tendríamos que el logaritmo natural de la función g de y sería igual a y. Y de donde g de y es igual a e a la y, ¿verdad? Y ya tenemos aquí nuestras dos funciones. ¿Sí? Ya tenemos nuestras dos funciones. Donde obviamente como tercer paso nosotros vamos a definir a nuestro factor de integración, que tiene la forma u de x de, que representa a la multiplicación de la función f de x por la función g de y. En este caso, f de x es 1 sobre x y g de y es e a la y. Por lo tanto, nuestro factor integrante tiene la forma e a la y sobre x, o x a la menos 1, como tú lo quieras escribir. Entonces, ese va a ser nuestro factor integrante. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? A nuestro ejercicio, multiplicarlo por... Claro, factor integrante. Claro, lo podríamos escribir, bueno, e a la y por x a la menos 1, ¿verdad? Y aquí escribimos nuestra ecuación diferencial, x a la menos 1 diferencial de x a la menos 1 diferencial de x, menos, aquí es 1 creo, sí, 1 más x y al cuadrado diferencial de y es igual a 0. Entonces, listo, ya tenemos esto, vamos a multiplicar. Sería e a la y por x a la menos 2 diferencial de x, menos, aquí sería e a la y x a la menos 1, más el x a la menos 1 con el x se simplificaría y te quedaría e a la y por y al cuadrado diferencial de y. Entonces, se supone que esta ecuación diferencial es exacta.'Vamos a hacer esa comprobación, esto sería nuestro m', y todo esto sería nuestro n'. Comprobamos que la derivada parcial o que las derivadas parciales correspondientes sean iguales. Esto respecto de x. Listo. A ver, respecto de y, con respecto de y, tendríamos que derivar e a la y, que sería lo mismo. E a la y por x a la menos 2. Y aquí, como estamos derivando respecto de x, sería negativo e a la y, y aquí derivamos el x a la menos 1, sería bajas exponente y al exponente le restas 1. Y 1, o bueno, menos 1 y menos 1 te daría menos 2. Y como el otro término tiene solo y, su derivada aquí sería 0, ¿verdad? Si es que nosotros le damos forma, tenemos acá menos por menos, te va a dar más. Eso sería e a la y por x a la menos 2. Comprobando de que ambos son iguales, ¿verdad? Entonces, como son iguales, ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, la comenzamos a trabajar como tal. ¿Sí? Sí, Ya más o menos vas viendo, ¿no? Cómo es. Entonces, como te digo, el caso quizás más interesante son los casos número 3, ¿no? Aquí, bueno, ya estamos desarrollando, eso no lo vamos a hacer con otra versión. Son los casos número 3. También van a ver los casos número 4, que quizás son un poco más notorios porque ves un montón de exponentes, ¿no? Quizás esa sea la señal para aplicar uno u otro caso. ¿Ya? A ver, por el momento te voy a dejar aquí un ejercicio, ese es el ejercicio número 31, para ver cómo es que te sale y qué caso es. ¿Ya? Bueno, primero vamos a verificar que esté bien escrito, ¿no? Empieza la cuarta, logaritmo de x menos 2x al cubo, diferencial de x más 3x al cuadrado, y al cuadrado diferencial de x. Si tú quisieras desarrollarlo por otro método, tú dirías pareciera que fuera homogéneo, ¿no? Pero tienes aquí un logaritmo de x. Bueno, ese logaritmo ya sabes de que se trabaja como esfera de grado 0, ¿no? Porque es un número, el logaritmo de x tendría que ser 1. Bueno, vamos a ver. ¿Y sería homogénea, digo, profesor? Claro, sí es homogéneo. Nosotros diríamos de que este es un m de xd. Eso de aquí es nuestro, bueno, eso de aquí es nuestro n de xd. Entonces, en el paso comprobamos cuánto nos da esas derivadas parciales, ¿verdad? Vamos a ver la derivada parcial de m respecto de y y la derivada parcial de n respecto de x. Y vamos a ver si es que sale, o qué es lo que nos sale para empezar. A ver, tenemos la derivada parcial de m respecto de y. Esto sería 0, ¿verdad? 0 menos, y aquí tendríamos que derivar el y al cubo, o sea, 2x
por 3y al cuadrado, lo que nos daría negativo 6x y al cuadrado. Y si es que nosotros derivamos x en el otro lado, sería 3 por aquí 2x y al cuadrado. Esto sería negativo, o bueno, positivo, 6x y al cuadrado. ¿Sí? Así es como queda. Sí, pues no son iguales. Entonces, como no son iguales, pero se parecen, vamos a evaluar cuánto sale esa red, ¿no? Vamos a evaluar cuánto sale esa red. Negativo 6x y al cuadrado menos 6x y al cuadrado. Prácticamente se suman. Menos 12. Negativo 2 veces x y al cuadrado. Entonces, ¿esto de aquí con quién se puede simplificar? ¿Con el primero o con el segundo? Con el segundo. El segundo más o menos se puede. Entonces, ya sabes, tendrías que, bueno, aquí no regresar a como la forma de cuando tenía el n. Ahora vamos a buscar por acá. Cuando tienes el n, es justo el primer caso, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. Eso lo copiamos y vamos a pegar aquí. En segundo caso vamos a encontrar, bueno, en segundo paso vamos a encontrar nuestro factor integrante y tendríamos que reemplazar, ¿no? Decimos que nuestra función f de x sería igual a 1 entre, en este caso, n de x, que sería 3 veces x al cuadrado y al cuadrado por la resta. ¿Cuánto nos da la resta? Negativo 12x y al cuadrado. Yo le he hecho al revés. Le he hecho arriba el 3x al cuadrado y al cuadrado y abajo el menos 2x y al cuadrado. Ah, ya. Bueno, no, es No me, bueno, no me porque acordaba mucho de la sí, fórmula. me había olvidado de enviar de la fórmula, bueno, ¿no? Así es como era. Y acá no podría continuar desarrollando, obviamente, que simplificas este 3 con este, aquí te va a dar 4, aquí un cuadrado con este. Y te va a quedar que obviamente tu función f de x va a ser igual a negativo 4 sobre x, ¿verdad? De donde obviamente tú vas a decir que tu función, eso va a ser igual a x a la menos 4, ya está. Ya no sé directo, pues obviamente dices, la integral de negativo 4 sobre x, diferencial de x, este menos 4 sale, y eso de aquí es lo hay 1 de x, y este con este se cambia, y te queda x a la menos 4. Ya, eso ya se sabe de memoria. Este es tu factor integrante y se acabó, ¿no? Multiplicas y tal, 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 tal. Listo, ejercicio resuelto. Eso sería con respecto a ese ejercicio. Bueno, ya hemos visto los demás. Y en este caso vamos a ver si es que sale. Obviamente ya sabes, ¿no? Hay que continuar el desarrollo de eso, ¿no? Lo de menos. El caso 1 y el caso 2 son quizás los casos más fáciles, por así decirlo, ¿no? El caso 1 y el caso 2 es el caso más fácil. Así que vamos a tratar de buscar un caso 3 o un caso 4. El caso 4 es engorroso, por así decirlo, ¿no? Porque aparte de que tú partes de una suposición, tienes que muchas veces estar trabajando con los exponentes que son incógnitas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ese ejercicio número 4, que se ve interesante, número 40 digo, que se ve interesante. Para y luego obviamente ya te voy a enviar eso de aquí toda la información para que lo puedas tener. Y los ejercicios, bueno, los primeros ejercicios que aparecen acá, que supongo que deben ser de caso 1 y 2, pero por lo menos para que te acostumbres a esos casos, que son los más comunes, ¿ya? Pero los casos 3 y 4 también los vas a encontrar, ya está. Tenemos esto, ¿sí? Tenemos esto, que si te das cuenta dentro de las funciones trigonométricas, tenemos xy, ¿sí? Dentro de las funciones trigonométricas tenemos xy, así que vamos a tener que tener bastante cuidado a la hora de trabajar. Como aquí tenemos este sobre y, bueno, vemos cómo lo escribimos, así no multiplicamos a todo por y. Vamos a dejarlo así por el momento, ¿ya? Vamos a definir obviamente que esto de aquí sería nuestra función m de xy, y todo esto de aquí, con el signo, sería nuestra función n de xy. Ahora, el primer paso, ya sabemos, tenemos que siempre comprobar, ¿ya? Tenemos que comprobar la derivada parcial respecto de y y la derivada parcial respecto de x. Vamos a buscar eso. Respecto de y, sería obviamente, aquí tenemos una multiplicación, ¿verdad? Y por seno de y. Entonces, derivamos el primero, sería 1, por el segundo que da igual, seno de xy, más el primero que da igual, y derivamos el segundo. Entonces, en este caso sería como si tuviera seno de 3y. ¿Cuál sería la derivada del seno de 3y? Para empezar, ¿cuál es la derivada del seno? Es el coseno, Coseno ¿no? de 3 sobre 3. Ajá, por la regla de la cadena sería de x. ¿Sí? La derivada de xy sería x, ¿no? Porque mira, aquí te dice, ¿cuál es esto? Es coseno de 3y por la derivada de 3y. ¿Cuál sería la derivada de 3y? Sería 3, ¿cierto? Entonces, en vez de 3 ponemos x, sería x, ¿ya? Esto quedaría escrito como seno de xy más xy por el coseno de xy. Ahora, derivando lo siguiente respecto de x, tendríamos aquí, diríamos, negativo, y la derivada del coseno, ¿cuánto es? Negativo seno. Ajá, seno de xy. Y como estamos derivando respecto de x, eso sería por y, ¿cierto? Y está siendo dividido entre y. Menos por menos nos da más. Y ahora derivamos respecto de x, aquí tenemos una multiplicación. Así que hacemos lo mismo. Derivamos el primero, sería esto por seno de xy más x por, y aquí la derivada de no, seno de xy por y. Aquí lo escribimos así, ahorita lo arreglo. Aquí decimos, y con y se simplifica, negativo con negativo se da positivo, y te queda seno de xy más, aquí, seno de xy, ponemos seno de xy más, O se puede aquí, x sacar con todo común. seno de xy. No, todos son seno de xy, ¿verdad? Sí, sí, pues. ¿Sí? Todos son seno de xy, ya está. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Obviamente, notoriamente, nos damos cuenta de que no son lo mismo, ¿no? Porque uno tiene coseno y el otro tiene, Senos por aquí senos. debería ser coseno, ¿no? Aquí debería ser coseno, porque tenemos ese con ese da positivo, o sea, aquí quedaría positivo x seno de xy. La derivada de x es 1, y la derivada del seno es el coseno, así que sí, es coseno. Sí, pues entonces hay que cambiar abajo ahí, coseno. Aquí, coseno. Entonces, medio que se parece, ¿no? Lo único por ese seno de xy que está sobrando, o sea, ese de aquí que sería la única diferencia, solo por eso no son iguales. Entonces, si es que nosotros evaluamos, ya vamos a, como te mencioné, siempre se evalúa esta resta, ya sea para el primer, segundo o tercer caso, ¿no? Porque si es que no se puede, esto de aquí te sirve para el tercer caso. Entonces vamos a evaluar esta resta. Tenemos seno de xy más xy coseno de xy, menos si le restamos todo esto de aquí, que sería seno de xy menos seno de xy menos xy
coseno de xd, ¿verdad? Aquí simplificamos con ese se van y te queda únicamente negativo seno de xd. Ahora, ¿esto lo podemos simplificar? Sí, ¿verdad? Lo podemos simplificar con quién? A ver, Listo, con el de primero curso. con el m, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar eso de aquí y vamos a darle forma. Ya. Vamos a aquí pegar. Y aquí es el primer caso, pero no vamos a hacer un primer caso porque vamos a utilizar a m. Y cuando utilizamos a m, aquí tenía que ser negativo. Y esto de aquí tenía que ser g de y, ¿verdad? Estaríamos frente a un segundo caso en el cual nuestra función va a depender de y. Y aquí le cambiamos, ¿no? G de y diferencial de y. Listo. Reemplazando, tendríamos lo siguiente. Menos 1 sobre, aquí sería y seno de xy. Y aquí negativo seno de xd. Simplificamos, negativo con negativo se va a hacer positivo. Y el seno con el seno se va. La función g de y sería igual a 1 sobre y, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, sería 1 sobre y. Por lo tanto, nuestro factor integrante, que sería de la forma u de y igual a e al integral de g de y diferencial de y, sería directamente y, ¿verdad? Sería y. Sí, Entonces tendríamos que multiplicar toda nuestra ecuación diferencial únicamente por y. Y eso sería, ¿no? Mira, lo que te quería mostrar hoy día, más que todo, como te digo, los ejercicios, bueno, hemos revisado los ejercicios que me han mencionado. Puedes intentarlo, a ver si sale por factor integrante, y si no, ya vemos la manera en la que se desarrolla. ¿Sí? Intenta hacerlo por factor integrante, y si no, bueno, pues no, habrá alguna falla de tipeo, y mejor, porque ya, no, vamos a ir anotando, se va anotando de que en ese ejercicio hay algún error. Pero, como te has dado cuenta, no todos son caso 1, caso 2, ¿no? Y los casos número 3 son muy interesantes porque, como te digo, tienen que ver más que todo con tu razonamiento. ¿Sí? Entonces, quiero pensar que los casos que continúan son de caso número 3, o voy a buscar por ahí algunos casos número 3 para que puedas ir practicando, ¿no? O sea, porque dice de que eso de aquí es lo que se te dificulta, o bueno, lo que me preguntaste, ¿sabes? ¿No? De si había una opción para poder saber qué valores hay. Sí, sí, profesor. Pero este ejercicio hay un parecido también en el que me dejó el anterior. O sea, también creo que ahí en eso también debe haber el caso 3 también, profesor, ejercicio de repente, Claro, a ver, mira. simplemente. Así como yo desarrollo los de factor integrante, ¿no? Defino chin es m, chin es n, encuentro las derivadas parciales y luego obviamente analizo, ¿no? Luego digo el factor integrante es tal, ¿no? Aquí desarrollo, multiplico, hago siempre la demostración de que es exacta. Entonces, como es exacta, procedo ¿no? Y respuesta. Listo. Acá es diferente, busco una función. G de y tal, ¿no? Y a ver, todos esos casos son 1, 2 porque son los primeros ejercicios, pero el caso 1, 2, no, ese de aquí se ve extenso, pero es de contra fácil, ¿no? Se ve extenso, pero es sencillo, como te digo, o sea, aquí el chiste es más que todo que es repetitivo, pero debes de tener bastante cuidado porque justo a veces por un signo es de que la respuesta cambia. Bueno, no, los demás ejercicios quizás es de que uno podría pensar que son complejos siempre que le metes a alguien funciones trigonométricas, pero son iguales, ¿no? O sea, como te digo, hay que tratar de perder unidos. ¿Ya ves? Todos los No te lo hace ejercicios ver son aquí, facilito, profesor. no, son simplemente cuestión de practicar. Mira, por ejemplo, que está en el ejercicio número 50. Dice, buscamos un factor integrante de la forma y la multiplicación, ¿no? F de x por g de y y tal, ¿no? Y bueno, esos son ejercicios que estoy explicando, pero por de que es así no todo detallado. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Ejercicio número 3, porque, como te digo, los ejercicios 1 y 2 son sencillos. Ah, y aquí también, por ejemplo, hay un ejercicio, el ejercicio número 60, que salía que era exacta, y estaba dentro de los de factor integrante, ¿no? Pero es que te digo, hay algunos que están mal tipiados, puedes intentar probar. Y si no, mira, por ejemplo, acá salía, mira, aquí te sale que la derivada parcial respecto a y es todo esto de aquí, y respecto a n es todo esto, y al hacer la resta te queda todo eso enunciado que ves ahí. Pero sí se puede simplificar con el m, ¿no? Que pareciera que no, pero se puede. Entonces, por eso, digo, siempre que trates con un ejercicio de factor de integración, pruébalo los dos primeros casos. Es que se puede, hasta lo más que se puede, ¿no? Obviamente, comprobar. ¿Se puede simplificar o no se puede simplificar? Si se puede, continúa. No se puede. A ver, ¿estás seguro que no se puede? Porque aquí uno diría, oye, pero esta resta de aquí son un montón, como esta de acá. No creo que se pueda. O sea, sería ya bien, bien certudo, ¿no? Para que te coincida y te dé lo mismo. Que es como acá, ¿no? Te da lo mismo. Solo que sacando como factor común y. Entonces, evalúas eso, si es que no se puede, ves un caso número 3. Un caso número 4 hay que tratar de evitarlo, ¿no? Ya lo ves como última opción. Pero también se puede dar, ¿sí? También se Claro, puede dar. profesor. Ahora, mira, ten en cuenta que, a ver, para que te dé un caso número 4, tú lo podrías hacer como caso número 3. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a ver la teoría. Y vamos a tratar de ignorar ese caso número 4. ¿Sabes por qué? Porque mira, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto me sale mi f de x? X a la menos 1. Imagínate que aquí me hubiera salido mi g de y, y al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿cuánto iba a ser mi u de xy? X a la menos 1 por y al cuadrado. O sea que tenía la forma x a la m por y a la n. ¿Cierto? Sí, profesor. Para evitarte esa fatiga, porque realmente el caso número 4 es que tú supongas, ¿no? Supongas y luego encuentres ese valor, podrías trabajarlo directamente con un caso número 3, ¿no? Y obviamente ahí tú darte cuenta de que para que se cumpla esa condición, aquí tendrías que ponerle x al cuadrado, ¿no? O x a la tanto, bueno, que en el ejercicio anterior tendrías que ponerle justo el valor de 13 cuartos. Y en el otro lado también, ¿no? 13 cuartos, algo parecido. O Sí, bueno, sí, aquí creo sería que es más 1 factible sobre, el caso ajá, 3. claro, entonces, bueno, tendrías que ir viendo, ¿no? Pero el caso número 4, por lo menos, a mí me parece un poco engorroso. Se tendría que ver en qué caso específico, ¿no? Es decir, podría ser una sugerencia de cuando te cruces con ejercicios en los cuales sean las exponentes o varios exponentes quizás, y se aplica directamente. Pero si no, el caso número 3 es, por lo menos en una evaluación, es el que yo trataría de poner, ¿no? Porque como te digo, aparte de que algunos se alocan al ver eso de aquí. O sea, de que tiene la derivada, ¿no? La derivada de una función entre la función. ¿Y cómo se desarrolla eso? Porque algunos piensan de que eso de aquí, que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Y no, no es así, pues, o sea, eso ya se desarrolla directamente. Como te dije, Claro. eso está Justamente dentro eso de, también, es justamente eso también estaba pensando, profesor. O sea, digo, pero eso si pasa profesor a puede multiplicar. multiplicar, es espectacular. No, Y no, no, no. eso no Aquí es recuerda correcto. que se integra. Ajá, se Claro, integra, ¿no? Integras acá, porque como nosotros hemos hecho el integral de diferencial de x sobre x, que es logaritmo natural de lo que tienes abajo, x. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la parte, bueno, vamos a borrar eso, vamos a anotarlo por acá. Integral
integral de diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural de x, obviamente más su constante. Dices, en la parte inferior tengo x, es lo que va dentro del logaritmo. Entonces, x y arriba su derivada. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1 diferencial de x, ¿verdad? Que es lo que tienes en la parte superior. Por ello, también se dice de que si tú tienes la integral de, en ese caso, está dividiendo f de x y arriba tienes su derivada, ¿sí? La respuesta va a ser el logaritmo natural de esa función f de x. ¿Sí? Esa función f de x, que obviamente en muchos casos lo hemos visto, ¿no? Como te, no tienes aquí x al cuadrado y en la parte superior 2x diferencial de x. ¿Cuánto es eso? Ah, logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que está en la parte inferior está en la parte superior, pero derivado, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x diferencial de x. Listo. Si tuvieras otro, ¿no? Tuvieras x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x, ¿no? Y en la parte superior tendrías 3x al cuadrado más 8x menos 8 diferencial de x, ¿no? Y la integral de eso, la integral de eso me da como respuesta el logaritmo natural de lo que está en la parte inferior, ¿verdad? Porque lo que está en la parte inferior y lo que está en la parte superior tienen relación, que es su derivada. Entonces, ten en cuenta eso. Es esto, ¿sí? Es esto. Que también creo que lo mencioné en una parte de las integrales, si no, bueno, aquí te lo vuelvo a mencionar. Pero es que te digo, nunca 3 sería como un poco más eh, difícil, entre comillas, para ciertas personas, ¿no? Porque a veces encuentran esto, pero no saben cómo desarrollarlo. O sea, llegan a ese punto de que encuentras que la derivada, ¿no? Que ese es uno. Dicen, ¿y ahora qué se hace? Porque si tú buscas en ciertos libros, te dan esto y luego te escriben esto. O sea, de esto te escriben esto. Entonces, oye, ¿y de dónde sale el logaritmo? ¿Y por qué aquí? Y. O sea, bueno, yo sé de que si yo integro ese respecto de y me sale y. Pero ¿y ese logaritmo de dónde salió? Ya solo lo tomo y dice, cada que esté esto tiene que ser logaritmo. ¿Por qué? No sé. Sí, sí, claro. Claro, pero como te digo, el proceso correcto es de que realmente tienes eso de ahí y para solucionarlo tú integras, ¿no? Integras, como aquí ya tienes la derivada, aquí obviamente integras respecto a la variable correspondiente, x o y, ¿no? O cualquiera de las variables que estés trabajando. Entonces así es como sale. ¿Ya? Bueno, el día de hoy nos vamos a quedar ahí. ¿Ya?